Leyenda del niño de la pelota. Se cuenta que ubicado en Avenida López Mateos del estado de Aguascalientes, México, hay un edificio de oficinas, donde habitualmente algunos empleados salen un poco más tarde de lo acostumbrado. En una ocasión, una chica que trabajaba ahí había abordado el elevador, y un hombre apresurándose a poca distancia le pidió que esperara por él. Amablemente la chica se paró entre las puertas para evitar que éstas se cerraran. El hombre abordó y mientras se daban las buenas noches, notaron que el ascensor subía. El hecho les pareció un poco extraño, pues se suponía que estaba programado para no ir más allá de ese piso, pues el de arriba se encontraba clausurado y nadie trabajaba ahí. El elevador se detuvo en el cuarto piso, pero las puertas no se abrieron, por lo que pensaron que había sido una falla temporal, pero alcanzaron a escuchar las risas de un niño que jugaba con una pelota. Sin darles tiempo de pensar en más, el elevador bajó. Al salir vieron al velador y le comentaron lo sucedido. El hombre muy tranquilamente les dijo que también lo había escuchado, que se trataba del espíritu de un niño que falleció ahí años atrás. Cuando su pelota fue a parar al cuarto piso, el chico fue por ella, y al ver que se acercaba un guardia de seguridad, se escondió para hacerle una broma, pero al momento que el niño salió gritando, el guardia le disparó pensando que era un ladrón. Desde entonces, el niño juega tranquilamente en el cuarto piso. Quien se queda hasta tarde puede escuchar las risas, los pasos, los golpes de la pelota contra el piso. Otros sin tanta fortuna han visto la pelota bajar por la escalera, cuando al niño se le cae desde el piso de arriba. Después de esto la gente renuncia a su empleo, pues se sabe que detrás de una pelota siempre viene un niño, y no les gustaría toparse con el pequeño fallecido. La casa del niño quemado. En los escritos de Rivapalacio y Luis González Obregón, así como en documentos del Archivo General de la Nación, se han encontrado los elementos para narrar esta leyenda. Hasta el siglo pasado existieron las ruinas de esta casa, en lo que hoy es esquina de Bucareli y avenida Chapultepec, desde lo que fue Campo Florido hasta más allá de lo que hoy es Niza. Apenas si había unas cuantas casonas. Una de ellas que fue la que construyó el conquistador Pedro Soto, muy cerca, casi enfrente de la casona derruida, que se encontraba precisamente en donde ahora hay un edificio de la época del Porfiriato y en la parte baja hay una cantina. Era el año de 1717, cuando llegó a Nueva España don Eulogio de Olivares y Tafolla, trayendo consigo a su esposa y su hijo Ambrosio, de apenas 11 años de edad. Esta familia habitaría la casona que fuera de Pedro de Soto, pero al cruzar el carruaje frente a la casa en ruinas, un hálito siniestro se dejó sentir. Pero no habían avanzado unos metros cuando el chico presintió lo sobrenatural. Así fue como los hipersensibles oídos del niño percibieron lamentos ultraterrenos. Este volvió hacia su madre atónito. Miró hacia el bosque y creyó percibir algo. Los padres hicieron caso omiso a lo que les decía el muchacho. No pasó mucho cuando finalmente la familia llegó a la que sería su nueva morada, una casona hermosa y enorme. Los recién llegados cenaron y se apresuraron a descansar de tan cansado viaje, sin saber que a partir de esa noche sus vidas cambiarían. Serían poco después de las 11 de la noche cuando el chico, por las emociones del viaje, no pudo conciliar el sueño, y en ese momento se figuró escuchar débiles susurros que arrastraba el viento. Fueron ayes dolientes y lastimeros que parecía emitir la misma noche, con lo que Ambrosio experimentó un sobresalto. Los lamentos cada vez se escuchaban más cercanos y obligaron al muchacho a acercarse a la ventana, pero solo vio sombras y presintió una presencia entre el follaje. El viento arrastró los lamentos y aquella presencia se convirtió en un susurro, y sin poder dormir, esperó vestido hasta que llegara al día siguiente, sin decir nada a sus padres. Poco antes de la medianoche, los lamentos lastimeros se volvieron a escuchar, y Ambrosio se levantó, salió de su casa y se lanzó hacia el bosque en persecución de quien se lamentaba tan dolorosamente.
pero no veía a nadie, y a pesar de todo, sentía su presencia. Seguía corriendo, y bajo sus pies se podía escuchar el ruido de la hojarasca, y los susurros lastimeros en el silencio de la noche, en el soplar del viento. Siguió su camino hasta que, sin darse cuenta, llegó hasta aquella casa quemada que hubiera visto al ir en el carruaje. Ahí, frente a la puerta, cuyas maderas habían sido consumidas por el fuego, volvió a escuchar aquel lúgubre lamento. Temprano, al día siguiente, un criado llevó ante sus padres el cuerpo inerte del pequeño, relatando el primero que lo había encontrado desmayado en el bosque, mientras buscaba leña. A partir de entonces, el niño se levantaba cada noche y seguía la dirección de los dolientes ayes, y cada mañana era encontrado dormido o desmayado frente a las sucias ruinas. Tal cosa tenía a sus padres profundamente preocupados, pues creían que la criatura era sonámbula. Pero lo curioso fue que durante esos días el niño jamás mencionó qué era lo que había visto u oído, pero lo cierto es que su salud desmejoró, y cuando se le vigiló, de modo que no pudo hacer más escapatorias nocturnas, esto provocó que cayera en cama con una fuerte fiebre, repitiendo cosas sobre un pobre niño atormentado que no podía obtener el perdón de alguien. Los padres del chico hablaron al doctor, y éste le relató la historia de un alma que lleva mucho tiempo atormentada, vagando por aquella casona abandonada, y que la única forma de curar a su hijo era ayudando a aquella alma en pena. Pues eso hizo don Eulogio, y se lanzó esa noche al bosque con un farol, dispuesto a averiguar qué era aquello que perturbaba la salud de su hijo. No pasó mucho tiempo cuando llegó a pocos metros de la casa quemada, y se situó cerca de un árbol para poder espiar. Poco antes de la medianoche, la débil brisa llevó a sus oídos unos débiles quejidos. Se puso de pie, dispuesto a averiguar quién vagaba por el bosque. Las débiles pisadas sobre la hojarasca se fueron acercando, llenando de inquietud a don Eulogio. De repente, en ese momento, sintió que junto a él pasaba ese alguien, que se convirtió en una ráfaga helada de aire de ultratumba que lo llevó hacia la casa quemada. En ese momento, el hombre escuchó como si escaparan de la puerta calcinada aquellos gemidos lastimeros, y acto seguido, un impulso temerario y de ansiedad lo lanzó hasta la puerta misma de la casa quemada, y gritó a los cuatro vientos, pero solo le respondió un silencio sepulcral, solo el viento que movía el follaje y levantaba la hojarasca, nada más. Al día siguiente, apenas llegó el médico, don Eulogio le relató todo lo sucedido. Esa misma noche ambos se hicieron acompañar de un criado y colocaron faroles para ver si el espectro se manifestaba. El médico y don Eulogio abordaron la llegada del ser que gemía. Cerca de la medianoche percibieron aquel susurro. Alguien se acercó lanzando dolorosos gemidos. Los pasos continuaron y, estupefactos los españoles, vieron cómo parecía levantarse hojarasca al ser hollada por pies invisibles. Sintieron aquella presencia y se escuchó su lastimero llanto. Entonces ocurrió algo misterioso e inexplicable, pues alguien se interpuso entre la visión de los españoles y el farol. No era un ser denso, pero proyectó su sombra contra las mismas sombras de la casona ruinosa y renegrida. Los hombres quedaron atónitos y después discutieron los hechos preguntándose por qué aquella alma en pena no podía cruzar la puerta. Noche tras noche los lamentos dolorosos continuaron perturbando el bosque, y la salud del pequeño Ambrosio era más precaria. Llegó la situación a tal punto que pasadas varias noches su salud se agravó, y temiendo por la vida de su vástago, pidió con urgencia de don Eulogio a su mujer hacer lo necesario. Momentos más tarde llegó el doctor con fray Ezequiel de Alonso, un viejo franciscano del templo de San Antonio, y el español desesperado imploró al fraile cuanto le fue posible para que salvara la atormentada alma de su pequeño. El religioso se quedó a solas con el niño para escuchar su confesión. Esta la hizo con mucha lucidez a pesar de la fiebre que no cedía, y con lujo de detalle le relató al religioso sobre los macabros acontecimientos del bosque. Minutos más tarde salió el fraile, dirigiéndose a don Eulogio,
y el doctor que aguardaba les dijo que el pequeño se encontraba muy mal. Sin embargo, sabía remedio para esta situación, así que el religioso le dio la instrucción de que prepararan antorchas y faroles y se dirigieron al bosque. Aquella extraña comitiva que iba a luchar con un fantasma se internó en el bosque rumbo a la casa quemada, y una vez que llegaron colocaron los faroles sobre las escaleras y las antorchas fueron colocadas a lo largo del camino que recorría la doliente alma. Los 3 hombres aguardaron la aparición, y los criados se marcharon. Poco antes de la medianoche se escuchó el susurro y los gemidos dolorosos, y acto seguido el fraile se precipitó hacia la entrada de la casa mientras se dejaban escuchar los pasos y el arrastrar de algo sobre la hojarasca. Entonces sonaron los gemidos, y ante el asombro del doctor y don Eulogio, el fraile comenzó a hablar hacia el viento del bosque, implorando al Señor que se llevara consigo aquellas almas a su eterna morada, y permitiera que aquella puerta se abriera. Se escucharon pasos sobre los escalones y el hollar de la hierba cerca de la puerta. Luego se materializó aquello al pasar por delante de los faroles colocados en el interior, cuyas flamas vacilaban, y aquello se interpuso entre la escalera y el cura. Un ser de ultratumba. Las antorchas y faroles se apagaron, y en la oscuridad se vieron 2 figuras espectrales. Después, solo se escuchó la voz del fraile que decía: «Dios sea bendito y alabado. Juan, quedáis con vuestra madre». En aquel momento los faroles y antorchas se encendieron solos. Sopló un viento y todo pareció volver a la normalidad. Y aún tembloroso por la emoción pasada, el religioso regresó ante los asustados caballeros, y después los 3 estuvieron en la casa de don Eulogio. El espectáculo ultraterreno aún los tenía sobrecogidos. El fraile les relató a los españoles sobre aquellas almas atormentadas que conoció en vida. Se trataba de un mozuelo que abandonó a su madre por irse en pos de una mítica aventura, y el chico que llevara en vida el nombre de Juan Enríquez de Pineda, deslumbrado por relatos de viejos soldados, se marchó en busca de 7 ciudades de oro perdidas, y en vano suplicó su viuda madre para que no la dejara en desamparo. Pero él se marchó dejándola en su amargo llanto. Una noche, según se dice, la casona tomó fuego, y la madre de Juan nada hizo por apagar las llamas, ni pedir auxilio, pero se dejó morir en aquella hornaza, y de aquella casa solo quedaron ruinas humeantes, renegridas y en silencio. Más tarde se supo que el muchacho había muerto quemado en su malograda aventura, pero finalmente su alma encontró el descanso eterno al lado de su madre. En estos momentos la madre del niño Ambrosio entró feliz a comunicarles que éste ya no tenía fiebre. Todos se regocijaron con tal noticia. Don Eulogio prefirió cambiarse de casa y de rumbo por aquello de las dudas. Fray Alonso, en su celda del templo de San Antonio, escribió sobre este suceso, pero habiendo sido más tarde del conocimiento del pueblo, se desataron testimonios de gente que aseguraban haber topado con los espectros de la casa quemada. Hay tesis de que este tipo de fenómenos suelen repetirse, así que cuando dirijan sus pasos por este rumbo, cuídense de toparse con esas almas en pena. El niño de piedra de Real de 14. Hay un dicho que reza: piensa bien lo que pides, pues se te puede conceder. Así que esta leyenda se ha comentado de boca en boca y generación en generación. Se dice que hace muchos años en Real de 14 había una señora que quería tener un hijo, y los doctores con los que había consultado le daban malas esperanzas de quedar embarazada. Fue entonces que asistió a la iglesia y le pidió con el mayor fervor del mundo al milagroso San Francisco el favor de que le concediera tener un niño, que se lo mandara para mayor felicidad de ella y su esposo, y que después se lo entregaría entrando a la iglesia. A los 3 días ella estaba maravillada, pues los doctores le dijeron que no sabían cómo, pero que ella estaba embarazada, que estaban ante un verdadero milagro de amor. Pasaron muy lentamente los 9 meses de gestación del bebé. Al término de estos, dio a luz a un hermoso niño. Posteriormente, cuando ya es restablecida del parto y su niño contaba con 3 meses,
fue a visitar al milagroso San Francisco de Asís del Real de 14 con su pequeño en los brazos. Al entrar a la iglesia dijo: «Aquí te traigo como te lo prometí a mi hijo». En ese momento, de manera inesperada, se sintió un frío congelante y sobrecogedor, mismo que se sintió por toda la iglesia. Fue cuando de repente su niño se convirtió en piedra, emitiendo un grito desgarrador que más que llanto fue un lamento sobrecogedor, y dijo: «Yo tuve la culpa por prometerlo de esa manera». Tiempo después, las autoridades de la iglesia convencieron a la mujer de que le cediera el niño a la iglesia, y así fue como el niño, protegido por una urna, fue expuesto ante los miles de peregrinos y visitantes. Una visitante de Monterrey, Nuevo León, llamada Perla Patricia, comentó: «Cuando visité Real de 14 por primera vez fue lo que me contaron, que es un niñito de verdad y está hermoso. De hecho, le faltaba la yema de un dedito y pareciera que tenía el huesito y alrededor la carne con sangre. Pero en fin, cada historia y cada quien sus creencias». Otro visitante comentó: «Esta historia me la contó el padre Basilio, encargado de la iglesia de Real de 14. Así que como toda leyenda pudo ser cierto o no, o quizás solo algo de verdad. Pero la mejor opinión es la de usted».